están? Buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre la inflación y su efecto en nuestros bolsillos. Toda esta idea surge porque en la mañana leía pues que hay una crisis inflacionaria mundial tras la pandemia y cómo los gobiernos han venido actuando en consecuencia, aumentando sus tasas de interés pues para tratar de controlarla. Y pues estamos todavía hoy en espera de que el día de mañana, 23 de junio, pues nuevamente se incrementen las tasas. Pero al final de la historia pareciera ser algo muy ajeno a nuestra vida diaria. Entonces, quiero explicar qué es la inflación y por qué debe de importarme y cómo todo este proceso al final pues afecta mi bolsillo y mis finanzas diarias. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación se define como un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo definido. La realidad es que el pueblo mexicano ha sido un experto en conocer la inflación desde hace ya muchos años. Sin embargo, es un hecho que para aquellos que son relativamente jóvenes, pues no conocen el efecto catastrófico que puede llegar a tener una inflación descontrolada. Ajá. ¿Quién lleva hoy en día el registro de la inflación en México? A partir del 15 de julio del 2011 es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publica y calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, y por el otro lado el Índice Nacional de Precios al Productor, el INPP. Si bien la inflación no siempre es mala, ya que sin ella no tendríamos crecimiento económico, pues las altas e inestables inflaciones pueden ser muy dañinas para las empresas y para la población en general dentro de los diferentes países. ¿Qué es lo que causa la inflación? Pues existen tres factores principales que van a influir en la inflación. El primero de ellos es la política fiscal, la manera en que el gobierno trata de financiar su operación diaria, sus planes de desarrollo y su infraestructura. Por otro lado, la demanda, por supuesto, de bienes y servicios. Y por último, los costos de producción. Estos costos de producción incluyen pues los costos de los insumos de producción que van desde materias primas, productos básicos, aumento en el precio de los combustibles y aumento de las demandas salariales. Y entonces todos estos efectos después de la pandemia pues han hecho crisis porque hay algunos productos y servicios que están muy demandados y la oferta no es suficiente para cubrirla, y por el otro lado, pues esta guerra de Rusia contra Ucrania, pues está ocasionando un aumento también en el costo de los combustibles. ¿Cómo controla la inflación el gobierno como tal? Pues el papel de los bancos centrales en general, en nuestro caso de Banco de México, pues es utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance para poder mantener la inflación dentro de sus objetivos de inflación. Cada gobierno establece su propia tasa objetivo de inflación. Y bueno, estas tasas de inflación van a afectar la cantidad de dinero que las personas obtienen y que pueden llegar a gastar o a pagar por sus productos y sus servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central, Banco de México, con el objetivo de mantener la inflación baja y estable? Pues puede llegar a aumentar las tasas de interés de tal manera que las personas tengan un incentivo en ahorrar este dinero y dejemos de consumir esos productos que de alguna manera tienen un precio más caro. ¿De acuerdo?
Obviamente, este aumento en las tasas de interés, pues tiene un beneficio a la hora de incentivar el ahorro, porque aumenta pues la oferta de recursos. Sin embargo, estas tasas de interés pues también van a afectar a las tasas de los créditos, de los préstamos personales, de los préstamos empresariales, de los préstamos hipotecarios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estas tasas de interés más altas hacen que sea mucho más costoso para las personas, para las empresas, pedir dinero prestado, y por el otro lado, el beneficio es que nos alientan a ahorrar. Entonces, pues ese ahorro hace que gastemos menos dinero, y ese gasto menor se traduce en una menor tasa de inflación. Ajá, da como resultado la reducción de la tasa de inflación. Esa es una manera que tienen los bancos centrales de controlar la inflación. Otra, un poco más sofisticada, un poco más compleja, es a través de la compra o venta de los mismos bonos gubernamentales, que a menudo lo llamamos flexibilización cuantitativa. ¿Cómo medimos la inflación? Pues la realidad es que cada país tiene su propia forma de medir la inflación, pero en general, pues la tasa se calcula midiendo la fluctuación que existe en los precios de una variedad de bienes y de servicios que se consideran bienes básicos. En el caso de la canasta del índice de precios y cotizaciones, pues esta está conformada por 299 genéricos y 120,454 especificaciones, entre las que encontramos, por ejemplo, los alimentos y las bebidas, que se cotizan 4 veces al mes, bastante frecuentemente, pero también tenemos otras cosas como los muebles y las prendas de vestir, que solo se cotizan 2 veces al mes, esto es de manera quincenal. Y por supuesto tenemos las rentas de vivienda, que se cotizan pues una vez al semestre. Esas son relativamente mucho menos frecuentemente. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos la gráfica proporcionada precisamente por el INEGI sobre las tasas de inflación histórica del 2008 a la fecha en México. Y bueno, el periodo más alto de inflación, por supuesto, no está comprendido en esta gráfica, porque en los últimos 50 años, pues el periodo más alto de inflación fue el que vivimos en épocas de Miguel de la Madrid Hurtado. Y aun cuando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se logró controlar en gran medida la inflación, pues no debemos de olvidar que hubo un momento que en épocas de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, pues la población no pudo pagar sus créditos de auto y de vivienda después de esta crisis financiera que vivimos en 1994, debido a un ligero repunte en la inflación en comparación de la que tuvimos con Carlos Salinas de Gortari. Ahora, actualmente, pues los relativamente jóvenes ya nada más recordamos los periodos en que la inflación ha estado controlada y ha variado entre el 4 y el 5%. Sin embargo, actualmente, pues parece que la inflación no quiere ceder, y no nada más no quiere ceder en nuestro país. Esto es un efecto que se está dando de manera global en todos los países. Entonces, aquí lo que tenemos son las tasas de inflación actuales de los países del grupo de los 20. Es bastante útil comparar la tasa de inflación en todo el mundo para que nos demos cuenta cómo cada gobierno usa diferentes políticas para poder controlar la alta inflación. También nos da una idea mucho más clara del desempeño de la economía del país, pues dentro del escenario mundial, dentro de un mundo globalizado. Entonces, tenemos la tabla que muestra las diferentes tasas de inflación en los países del grupo de los 20, que van desde 0,9% en Japón, 2,1% en China,
hasta el anualizado de Turquía, que es de 61.4%. Ahora, ¿cómo afecta la inflación el valor de nuestra moneda? Pues históricamente sabemos que cuando aumentan las tasas de inflación, el valor de nuestra moneda cae debido a una menor demanda de la moneda en el extranjero, y esta menor demanda se traduce o se debe a precios mucho más altos en las exportaciones, lo cual a su vez pues se traduce en una menor demanda de la moneda. Cuando disminuye la inflación, pues se provoca el efecto contrario, la apreciación de nuestra moneda. ¿Cómo podemos entonces protegernos contra la inflación? Pues podemos hacerlo a través de diferentes estrategias financieras que van desde, para las empresas, las coberturas cambiarias. Es cuando tratamos de comprar o vender algún instrumento financiero para compensar esos efectos negativos que pueden tener dentro de los flujos de efectivo de las empresas la alta inflación. También podemos usar algunos activos que sirven como para mantener el valor de nuestro dinero en temporadas de alta inflación, como puede ser la compra de oro, que es uno de los metales preciosos donde todos acudimos cuando tenemos cierta duda sobre qué está sucediendo en los demás mercados. Y también puede ser la compra de otras monedas, aunque en este momento pues realmente la inflación nos está pegando en todos los países. Puede ser la inversión en acciones, obviamente de empresas que se dediquen a productos básicos y a bienes de consumo. Y bueno, ¿por qué no tomar la opción de invertir en UDIs? UDIbonos sería una opción, las cuales se encuentran protegidos de este cambio en la inflación porque están indexados a la inflación a través de la UDI, de las unidades de inversión, y entonces nos proporcionan pues una tasa real. Lo que es un hecho es que una inflación moderada nos ayuda a crecer económicamente. Sin embargo, una inflación descontrolada pues hace que tanto las empresas como las personas tengamos la misma cantidad de dinero en la bolsa, pero con un poder adquisitivo diferente. Podamos comprar menos productos y servicios que lo que comprábamos anteriormente con esa misma cantidad de dinero. Y por aquí les presento esta noticia precisamente, que es la que da luz a este video que comparto con ustedes. Apareció en LinkedIn Noticias de Paulina Martínez Castañón. Es la inflación y la política monetaria que viene. La crisis inflacionaria mundial ha empujado a los bancos centrales a imponer políticas alcistas en las tasas de interés con el fin de encarecer el crédito y evitar fugas cambiarias y contraer la economía temporalmente. Dado que el 23 de junio se prevé un nuevo incremento en las tasas de interés por parte de Banco de México, ¿cómo afectará esto los negocios? Al subir las tasas de interés, el Banco Central, por supuesto, está buscando hacer más atractivo el país para el inversionista, ya que podría recibir mayor utilidad al poner su dinero en México. ¿Y tú te mantienes optimista o pesimista respecto a estas decisiones? Espero que hayan disfrutado mucho nuestro video y que haya quedado un poco más claro cómo afecta la inflación nuestro bolsillo y nuestro trabajo diario y sobre todo nuestras finanzas personales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Finanzas en Mente. Bye.